femeninos, pues la ecografía, ¿ya? Existen otros métodos más sofisticados, ¿no? Como la tomografía, la resonancia magnética. Estos dos últimos tienen indicaciones específicas y utilidad específica también, ¿ya? El método por el cual siempre empezamos, así como decimos, ¿no es cierto?, en tórax, para ver pulmones y tórax, siempre vamos a empezar por una radiografía, ¿no es cierto? Para patología torácica, rayos X de tórax. Para patología o controles de pacientes sanas, ginecológicas, empezamos siempre con ecografía. Vamos a recordar primero un poquito de la anatomía. No sé si es que están ya viendo, no sé si están viendo, todavía no están viendo, ¿no? Imágenes. No, doctora, no está compartiendo nada. Voy a compartir pantalla entonces, ahora sí. ¿Dónde está? Bien. ¿Se ve? Sí, doctora. ¿Se ve mi cursor también? Sí, doctora. Perfecto. Entonces, ya hemos hablado un poco de la introducción del tema. ¿Qué es lo que vamos a... Entonces, ¿cuál es el objetivo de nuestro, digamos, con esta clase? Vamos a recordar un poco de la anatomía clásica. Vamos a evaluar los órganos mediante anatomía, pero por ecografía. Vamos a ver las ventajas y las desventajas de los métodos que tenemos para hacer ecografía. Vamos a ver un poquito de algunos métodos alternativos que ya he hablado hace un ratito, que son la resonancia y la tomografía, y para qué nos pueden servir como información adicional. Y vamos a hablar también de, no solo de la normalidad y de los cambios y los diferentes aspectos que tienen el útero, el endometrio, en las diferentes etapas de la vida. También vamos a hablar también de las lesiones más frecuentes patológicas que podemos encontrar a nivel de útero y anexos. Bien, entonces, como punto 1, recordar siempre la anatomía radiológica normal. Aquí tenemos un corte coronal del útero. Aquí tenemos en forma de pera. ¿Quién se acuerda de qué tamaño tiene el útero? ¿Qué longitud debería tener? Desde el fondo hasta el orificio cervical externo. ¿Alguien me puede decir? Anatomía básica que tenemos que saber, ¿ya? 7 centímetros es el promedio normal de la longitud uterina en una paciente en edad fértil. Bien, pueden haber variaciones según si es nulípara, multípara, pero eso es el estándar. Entonces vamos a tener el fondo uterino, el cuerpo uterino hasta aquí. Tenemos aquí el segmento uterino. Tenemos el orificio cervical interno, el canal cervical, el orificio cervical externo. Desde el orificio cervical interno al externo, todo esto es esta porción del útero se llama cuello uterino. Tenemos aquí el canal vaginal con el fondo de saco vaginal a cada lado, ¿no? O se llama fornix en otros libros. Aparte de fondo de saco vaginal se llama fornix. Tenemos las trompas de falopio, los ovarios y la irrigación básica, ¿no es cierto? Estas son las que arteria y vena serán. ¿De dónde viene la irrigación? ¿Alguien me puede decir? ¿Del útero? ¿De dónde vienen las arterias uterinas y las venas uterinas? ¿De qué vasos? De los vasos ilíacos, ¿ya?
Entonces aquí tenemos las arterias y la vena uterina, forman un arco que se anastomosa con la vena y arteria ováricas. Bien, ese es lo básico que tenemos, la cavidad endometrial, que está revestida por el endometrio, ¿no es cierto? Una cavidad virtual. Tenemos aquí los cuernos uterinos. Y esa es la forma. Bien. Hemos recordado la anatomía. Vamos a pasar entonces a la técnica de exploración estándar que tenemos, que es la que se indica en primer lugar para cualquier exploración por imagen del útero y anexos, que es la ecografía. Tenemos dos modos, la ecografía transvaginal y la ecografía transabdominal. ¿Qué ventajas tenemos en la transvaginal? Vamos a tener una mejor resolución, pues los transductores son de mayor resolución, por lo tanto tenemos mejor detalle. Vamos a poder evaluar muy bien y de cerca, con mucho detalle, el cérvix y los ovarios. Una de las ventajas también es que no necesitamos ninguna preparación, no necesitamos llenar vejiga. ¿Qué contraindicaciones podríamos tener con esto? Pacientes que no han tenido todavía ningún contacto sexual, pacientes que están posparto o poslegrado reciente, para no producir una infección ascendente con la manipulación, con la instrumentalización que hagamos a nivel transvaginal. La ecografía transvaginal es una alternativa, entonces. La ventaja es que nos brinda una ventana de visualización más amplia. Podemos visualizar las porciones más altas de la pelvis. Acuérdense que los ovarios tienen un meso, el meso del ovario que los sujete, que los mantiene, entre comillas, en su lugar. Puede ser muy, muy laxo, puede ser largo, por lo tanto los ovarios pueden estar no necesariamente en una posición fija, pueden tener cierto grado de movilidad y pueden encontrarse algunas veces muy altos en la pelvis y no logramos alcanzar a visualizarlos, de manera adecuada, o finalmente no logramos verlos por la vía transvaginal. Por lo tanto, es una alternativa también, y en realidad cuando uno hace una exploración que es dificultosa por algún motivo y no se logra ver adecuadamente por vía transvaginal alguna cosa, nosotros convertimos y complementamos con ecografía transabdominal. Lo propio cuando hacemos una ecografía transabdominal y no logramos las imágenes que nos gustaría tener, tenemos dificultad, intentamos también y la convertimos en transvaginal si es que la paciente acepta, ¿no? Bien. Siempre la ecografía transvaginal es un examen que, pues, debe ser siempre consentido y consensuado por la paciente, ¿ya? Vamos a ver entonces cómo se ve el útero primero, cuando hacemos una exploración con ecografía. ¿Cuál es la imagen anatómica normal ecográfica? Aquí tenemos un corte longitudinal. Esta es una ecografía transabdominal. Si vemos aquí esta imagen negra por delante del útero, es la vejiga llena de líquido, completamente anicogénico. Aquí tenemos el útero, en corte sagital tenemos el fondo uterino. Desde el fondo uterino hasta aquí es el cuerpo uterino. Este segmento un poco más delgado es el segmento uterino, y a partir de aquí hasta esta letra, pues es el cuello uterino, ¿ya? El cérvix uterino. Tenemos aquí la vagina, que está, pues las paredes vaginales están adosadas una contra la otra. El canal vaginal es una cavidad virtual, siempre. Tenemos aquí, aparte del miometrio y la serosa que envuelve
esta porción del útero vamos a tener la cavidad endometrial, que también es una cavidad virtual, y tenemos el revestimiento endometrial. En este caso, aquí este revestimiento se ve ecogénico, homogéneo. Vean cómo tenemos una interfase muy bien definida entre lo que es el miometrio y lo que es el endometrio. La interfase endometrio-miometrial se ve muy claramente y muy bien definida. ¿La ven, chicos? Sí, doctora. Sí, ¿verdad? Se ve. Aquí tenemos un corte transversal a nivel del cuerpo uterino. Es una ecografía transvaginal. Es otro paciente. Vean cómo se ve el endometrio. Y vean, digo, el miometrio, que es homogéneo, ¿no es cierto? Homogéneo, de una ecogenicidad intermedia. Aquí lo propio. Y tenemos aquí la cavidad o el endometrio, la banda endometrial, y aquí vemos cómo tiene un aspecto distinto. Aquí se ve trilaminaria. Este es otro de los aspectos normales que podemos ver en el endometrio. Ya tenemos la interfase endometrio-miometrial, ¿no es cierto? Bien claramente definida. Y tenemos la interfase, esta línea blanca es la interfase de contacto entre la capa del endometrio anterior, que está pegadita a la capa del endometrio posterior. Y por eso se ve, si en este caso el endometrio va a ser hipoecogénico. ¿Ya? La interfase de adosamiento entre las dos capas del endometrio es ecogénica, es un artefacto. Esto no es materia celular ni tisular real, es simplemente que ha habido un cambio entre un plano y otro. ¿Ya? Entonces vean, en este caso el endometrio estaría hipoecogénico y aquí hiperecogénico. Sin embargo, en los dos casos es homogéneo. Este aspecto lo denominamos trilaminar. Vamos a ver más adelante el endometrio con más detalle. Bien. Aquí tenemos otra imagen en corte longitudinal del cuerpo uterino. Aquí está el endometrio con un grosor diferente. Vean cómo el miometrio es homogéneo, de ecogenicidad intermedia. Aquí se ve un pequeño adelanto de lo que es un ovario normal, ¿ya? Con los quistes o quistes foliculares que son fisiológicos. Y aquí tenemos una ecografía transvaginal también y tenemos un acercamiento en corte longitudinal o sagital del cuello uterino. Tenemos el canal cervical, esta línea blanca representa el canal cervical y la pared anterior del cuello uterino y la pared posterior, orificio cervical externo, orificio cervical interno. También el parénquima del cuello uterino es homogéneo, ¿no? Eso es importante que ustedes se familiaricen con las imágenes normales, ¿ya? Endometrio, miometrio, morfología, aspecto. Y pues vamos a empezar con un poco de patología, empezando por la patología del miometrio uterino. Ustedes saben que el miometrio es un músculo, ¿no es cierto? Está hecho por músculo. Y el tumor más frecuente, más común a nivel del útero es el tumor que proviene del miometrio, que es el mioma uterino. Tiene una frecuencia del 30% en mujeres en edad fértil. Es cotidiano verlo en las ecografías de control. Puede tener distintas localizaciones. ¿Y qué síntomas son los más frecuentes con esta patología? Pues la hemorragia, cuando son de localización submucosa, y también la infertilidad. En el resto de las localizaciones, en general, pues no producen ningún síntoma, por lo tanto no necesitamos, ante ese hallazgo,
instalar ningún tipo de conducta, ningún tipo de tratamiento, solo controles rutinarios para ver que no aumente de tamaño. Porque el diagnóstico diferencial de este aspecto que vemos aquí, de un mioma, pues es un miosarcoma, ¿ya? Que es muy raro de ver, pero debemos sospechar de un miosarcoma si esta lesión con el mismo aspecto crece en el tiempo, ¿ya? Bien, entonces habíamos dicho que tenemos una clasificación según la localización, según dónde se encuentre el mioma respecto a las capas anatómicas histológicas que tiene el útero. Tenemos miomas que pueden ser submucosos, ¿sí? Que están pegaditos a la, subserosos, que están pegaditos a la serosa que envuelve al útero, ¿no es cierto? La última capa, como por ejemplo este es un mioma subseroso, que está deformando un poco el contorno uterino, ¿no es cierto? Y el equivalente en ecografía sería este, ¿no? Aquí tenemos un corte longitudinal del cuerpo uterino, en este caso el fondo uterino está aquí, y aquí estaría el segmento, ya que ya no lo vemos en este corte. Tenemos aquí la banda endometrial ecogénica muy fina, un corte longitudinal, y en la pared posterior del cuerpo uterino vemos esta imagen que es hipoecogénica respecto al resto del miometrio, redondeada, deformando el contorno uterino. Una imagen similar a esta, ¿no? Tenemos los miomas que pueden ser intramurales cuando se encuentran en un 100% en el espesor del miometrio sin contactar la mucosa o endometrial ni la serosa. Podemos tener los miomas submucosos que contactan el endometrio o protruyen también en la cavidad endometrial. Tenemos miomas submucosos pediculados como este. Incluso pueden tener un pedículo largo y pueden salir por el canal cervical. Alguna vez me ha tocado ver ese tipo de fenómeno cuando el pedículo del mioma es muy largo. Podemos confundir esta misma imagen con un pólipo endometrial, sí, es un diagnóstico diferencial. Tenemos también miomas pediculados subserosos, que pareciera que no tuvieran conexión con el útero y encontramos ahí una pelotita alrededor del área uterina, pero no vemos conexión. También tenemos que pensar en este diagnóstico. Bien, por el tamaño también existe una clasificación. Los miomas gigantes mayores a 20 centímetros, los de pequeños elementos son menores o iguales a 2 centímetros, que eso es lo que describimos. Estos son los descriptores de los que hablamos cuando describimos un mioma, su localización, su tamaño. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? Aquí tenemos otra imagen. Este es un corte transversal a nivel del cuerpo uterino. Y tenemos aquí esta imagen nodular, que es un mioma. ¿A qué tipo de mioma correspondería según esta clasificación, chicos? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Qué localización tendría? Podría ser uno, definitivamente siempre será un submucoso, ¿no es cierto? Porque está protruyendo la cavidad endometrial que tiene líquido, ¿no? Está protruyendo. Es un mioma submucoso, que puede ser de este tipo, o tal vez será pediculado y no vemos el pedículo, no lo podemos saber, pero siempre va a ser submucoso, ¿ya? Y esos son los miomas submucosos los que nos perjudican por su localización en el embarazo, ¿ya? Por efecto de masa, compiten con los elementos ovulares y embrionarios, compiten por el espacio y es por eso que producen infertilidad, por espacio, ¿ya? Por el espacio que ocupan. Bien, y entonces en una paciente que quiere embarazarse, pues tenemos que darle alternativas quirúrgicas, vamos a ver eso un poquito más adelante.
Bien. Aquí tenemos otra clasificación. Estamos hablando de las pacientes que su fertilidad está comprometida por la presencia de miomas. Hemos dicho que aquellos que interfieren con la fertilidad son los que están a nivel submucoso, ¿ya? Aquí tenemos una clasificación que es la clasificación FIGO de los miomas uterinos, que también los radiólogos muchas veces utilizamos para describir la posición respecto a la serosa, la posición respecto al endometrio y su posición en el espesor del miometrio, ¿ya? Tenemos desde el 0 hasta el 8 las localizaciones. Aquí hay una muestra de anatopatología, ¿no es cierto? Es un corte coronal de un útero real. Si pueden ver, así se ven los miomas. Eso es lo que tenemos que dibujar en la ecografía, definir dónde están, qué porcentaje está más hacia la serosa, qué porcentaje hacia la mucosa, ¿no? Aquí están los submucosos que están protruyendo, los subserosos protruyendo, deformando el contorno uterino. Y en la clasificación FIGO, que es de ginecología, nosotros a cada uno de estos les vamos a asignar un número que está aquí, ¿no es cierto? Y el 0 es para los pediculados. Y del 0 al 3 son submucosos, el 4 es intramural, subseroso del 5 al 7, dependiendo qué porcentaje es intramural, si es mayor o menor al 50%, o si es pedunculado, ¿no es cierto? Le damos una numeración. ¿Para qué nos sirven estas numeraciones? Para la planificación de la cirugía de extracción de los miomas en pacientes que quieren embarazarse, que no quieren una histerectomía, ¿no es cierto? Que pretenden un embarazo y que se ve que hay pues miomas que pueden estar produciendo abortos a repetición o que no haya embarazo, ¿no? Entonces es importante conocer esto más que todo para el radiólogo y es importante para ustedes conocer. ¿Por qué? Porque si el radiólogo va a describir este tipo de numeración, ustedes tienen que saber de qué se trata, ¿no es cierto? Porque van a planificar una cirugía en base a estos descriptores, ¿ya? Para ponernos de acuerdo entre imagenólogos y cirujanos. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? Es importante saber, entender lo que ustedes van a leer en los reportes, ¿sí? Y es importante para el imagenólogo saber que ustedes necesitan esta información así con este detalle, porque esto no lo hemos inventado los radiólogos, sino lo han inventado los ginecólogos que operan este tipo de lesiones para beneficiar a las pacientes que quieren embarazarse y necesitan saber el grado de dificultad, cuál es la técnica que necesitan. Acuérdense que lo hacen endoscópicamente. En general, este tipo de cirugías son mínimamente invasivas y necesitan saber el grado de dificultad que van a tener. Bien. Vamos a pasar a otro tema si no hay preguntas. Aquí tenemos una lesión que es una patología maligna, la más frecuente a nivel ginecológico femenino, ¿no es cierto? Es el cáncer cérvico-uterino. Siempre recordarnos, lo único que aquí necesitamos acordarnos, y que quiero que lo tengan siempre presente como médicos generales, que la única manera de hacer un diagnóstico precoz de un cáncer de cuello uterino es el Papá Nicolau. Ninguno de los métodos de imagen, ni siquiera los más especializados, pueden hacer un diagnóstico precoz. La única manera de hacerlo es el Papá Nicolau, un Papá Nicolau bien realizado. Un examen al microscopio por un patólogo
que también sea bien entrenado. Eso es lo que nos va a llevar a un diagnóstico precoz, ¿no? Ninguna imagen se puede. Una imagen puede ser completamente normal del cuello uterino y puede ya verse en la parte celular, microscópica, ya puede estar ahí un cáncer, ¿ya? Entonces, ¿para qué nos van a servir las imágenes? ¿Para qué las usamos en el cáncer de cuello uterino? Vamos a utilizarlas para la etapificación local, ¿ya? Para ver si hay invasión a órganos vecinos, ¿no es cierto? Si está traspasando la serosa, si está yendo a la vejiga, tal vez al recto, ¿no es cierto? A la grasa pericervical, a los ligamentos anchos que sujetan el resto del útero. Entonces, para esta etapificación local vamos a utilizar la ecografía transvaginal y también la resonancia magnética. La resonancia magnética, a diferencia de la ecografía transvaginal, que es muy focalizada en un área pequeña, la resonancia magnética nos va a ayudar también, no solo a nivel de la etapificación local, sino de la regional. ¿Qué quiere decir? Que vamos a ver toda la pelvis en una sola foto, vamos a ver una panorámica de toda la pelvis, vamos a ver diseminación ganglionar y etapificación ganglionar también. Vamos a ver diseminación a los ligamentos anchos y vamos a ver invasión también al piso pélvico, ¿no? Para que también una cosa es la etapificación, ¿es cierto? Si no tenemos resonancia magnética, que es el gold estándar para la etapificación del cáncer de cuello uterino, vamos a utilizar una alternativa que es la tomografía. La tomografía no es tan buena como la resonancia magnética, pero nos ayuda bastante. En caso de no poder realizar una resonancia, ambas tenemos que hacerlas sin contraste y con contraste, 2 fases. ¿Para qué también nos va a servir las imágenes? Para realizar los controles post-tratamiento. En general ya no vamos a usar ecografía, solamente utilizamos o tomografía o resonancia magnética, siendo la resonancia la mejor imagen. Aquí tenemos, por ejemplo, una imagen de un útero con aumento de tamaño del cuello uterino. Este es el fondo uterino, la cavidad endometrial, la cavidad vaginal llena de líquido, distendida por gel. Nosotros colocamos gel para poder diferenciar la cavidad vaginal, el canal vaginal y sus fondos de saco para ver si no hay invasión a los fondos de saco. Por eso ponemos un material líquido que nos contrasta perfectamente con la señal de partes blandas tumoral. Aquí tenemos un corte transversal, es una ecografía, es una tomografía. Tenemos la vejiga llena de líquido que se ve homogénea, ¿no es cierto? Esta es la densidad del líquido de la orina y aquí tenemos el cuello uterino, también en corte transversal, aumentado de tamaño, hipercaptante de contraste. Aquí tenemos lo mismo, en una visión un poco más panorámica de otro paciente. Tenemos un corte transversal. En este caso, la vejiga ya está llena del material de contraste. Es una fase más tardía de adquisición de la imagen. Ya el contraste se ha acumulado en la vejiga. Vemos aquí esta imagen. Este es el cuello uterino, pero con imágenes de extensión ya que transfixia la pared o el piso vesical hacia la luz de la vejiga. Estamos aquí, este es el recto, su pared anterior se confunde con esta masa cervical que también está infiltrando los planos grasos, ¿ya? El recto siempre está rodeado por grasa que se tiene que ver negrita como en este caso. Lo mismo la vejiga está rodeada de grasa, deberíamos tener un plano graso separando tanto vejiga como recto del cuello uterino y en este caso nos está indicando que hay una infiltración, incluso llega hasta la pared lateral de la pelvis, la infiltración, y la pared lateral en este caso aquí. Entonces, pues nos sirve muy bien para etapificar
localmente y para evaluar también los ganglios donde van a hacer la metástasis, ¿no? El cuello, los tumores, el carcinoma de cuello uterino va a metastatizar a los ganglios de las cadenas ilíacas y también a los ganglios retroperitoneales. Bien. Pasamos a otra estructura que también forma parte del examen de imágenes que nosotros tenemos que estar familiarizados con mirar. Acuérdense, siempre yo digo, si no sabemos cómo se ve lo normal, no podemos diferenciarlo de lo patológico, ¿no? Vamos a hablar entonces ahora del endometrio. El endometrio tiene distintos aspectos en las mujeres en edad fértil, dependiendo de la etapa del ciclo menstrual en el que hagamos nosotros la ecografía. Tiene un espesor también que va cambiando a lo largo del ciclo menstrual. Puede alcanzar un máximo de 25 milímetros, ¿ya? En la fase progestacional y en la fase inmediatamente postmenstrual, pues es muy delgadito, ¿ya? En las pacientes en edad fértil se observan los cambios. En las pacientes menopáusicas debería ser siempre fino, delgado, una línea ecogénica nada más, ¿ya? Pero tenemos las pacientes menopáusicas que tienen tratamiento de reemplazo hormonal. En estas pacientes menopáusicas con tratamiento de reemplazo hormonal se acepta hasta 10 milímetros de espesor del endometrio como normalidad. Y en las pacientes sin tratamiento de reemplazo hormonal menopáusicas se acepta como normal hasta 6 milímetros de espesor, midiendo de anterior a posterior en un corte longitudinal del útero en ecografía. Aquí tenemos la fase proliferativa precoz. Esto quiere decir inmediatamente después de la menstruación, de que termina la menstruación. Un endometrio lineal, una línea ecogénica nada más. El endometrio proliferativo, el aspecto clásico que se describe como trilaminar, es un endometrio hipoecogénico separado por una línea de interfase entre el endometrio anterior y el posterior. Es una fase previa, así se ve previo a la ovulación, la fase proliferativa. Y luego tenemos el endometrio de aspecto secretor, que es posterior a la ovulación. El endometrio se vuelve ecogénico y se ve homogéneo, una sola banda ecogénica homogénea y de mayor espesor. ¿Ya? Aquí aparecen y proliferan las glándulas productoras de glucógeno en el espesor del endometrio, que bueno, se está preparando este endometrio para poder recibir y alimentar, ¿no es cierto?, al embrión que se va a implantar aquí, ¿no es cierto? Bien, eso es paciente en edad fértil. Aspectos normales del endometrio en pacientes en edad fértil. Y ahora nos vamos a los aspectos de las pacientes posmenopáusicas. Endometrio posmenopáusico, repetimos la misma imagen. En la edad posmenopáusica, en general, aparecen alteraciones benignas, como son la hiperplasia endometrial, en la cual vamos a ver un engrosamiento de ese endometrio que debería ser muy planito, o por lo menos de menos de 6 milímetros de espesor, y vemos que aquí está de más de 6 milímetros. Podemos ver pólipos también. Aquí vemos una poliposis múltiple. Acuérdense que los pólipos están hechos también de tejido endometrial. No podemos diferenciar mucho o individualizarlos, ¿no? Pero si es que logran ver aquí, se puede ver aquí una imagen nodular, aquí otra y aquí otra, ¿ya? ¿Cómo podemos hacer para poder individualizar? Utilizamos una técnica que se llama histerosonografía. Inyectamos líquido
dentro de la cavidad endometrial a través de la canulación del cérvix y vamos a poder desplegar y despegar la pared del endometrio y separarla de la formación polipoidea que se encuentra protruyendo a la luz de la cavidad endometrial. Diagnóstico diferencial, mioma subseroso pediculado, ¿no es cierto? Si no tenemos la histerosonografía, es una instrumentalización que debe hacerse por un personal entrenado, por el radiólogo entrenado. No siempre se realiza. ¿Qué otra alternativa tenemos durante un examen común y corriente? Tenemos el modo Doppler. Y aquí vemos cómo, no sé si van a lograr ver, está muy pequeñito. Tenemos esta imagen. Yo veo aquí una imagen redondita al centro, rodeada por una línea hipocogénica. ¿Ven una línea negrita? ¿Sí? ¿Se ve o no se ve, chicos? ¿Logran verla? Se ve, doctora. Bueno, es cierto. Entonces no estoy segura si será un pólipo, no será un pólipo. Algo similar a esto, ¿no es cierto? No le voy a hacer una histerosonografía invasiva, cara, etcétera, pero tengo yo la posibilidad de hacer un Doppler en tiempo, al mismo tiempo de hacer una ecografía en modo de escala de grises, y vemos como lo típico de un pólipo es que vaya a tener un pedículo proviniendo del miometrio, uno solo. Y con eso yo confirmo que esta imagen que me parecía un pólipo se confirma que sí es porque estoy encontrando su pedículo vascular. Eso es lo típico. Chicos, bueno, esas son patologías benignas en la fase posmenopáusica. También puede aparecer esta patología en la fase de edad fértil, aunque es menos frecuente, sin embargo, sí puede pasar. Se ve igual. Y luego tenemos otros aspectos de engrosamiento del endometrio patológico en la fase posmenopáusica, en pacientes, por ejemplo, que de cáncer de mama están en tratamiento hormonal y les suprimen las hormonas con el tamoxifeno. Acuérdense que después de un cáncer de mama se suprime la función hormonal por 5 años con tamoxifeno. Eso es el protocolo de tratamiento de cáncer de mama en el mayor porcentaje de los pacientes. Pero el tamoxifeno tiene un efecto de producir proliferación endometrial, a veces de aspecto quístico y a veces de aspecto sólido, que pudiera parecer una hiperplasia o puede parecer en una paciente posmenopáusica en que no debería medir más de 6 milímetros, mide más. Lo primero que tenemos que pensar es en un cáncer endometrial, pero pues si sabemos que está con tamoxifeno, tenemos el diagnóstico diferencial ya hecho, ¿no es cierto? Eso no quiere decir que no vayamos a hacer una biopsia de grado. La única manera de diferenciar una hiperplasia endometrial, un pólipo benigno o una proliferación endometrial por efecto del tamoxifeno es hacer un legrado diagnóstico, ¿ya? Sin embargo, tenemos que plantear todos estos diagnósticos antes de hacer el legrado, ¿no? Aquí tenemos otra imagen de un pólipo, no sé si logran ver el pólipo. Es este mismo, solo que aquí sin líquido en la cavidad endometrial. Entonces es importante diagnóstico diferencial en la edad posmenopáusica del engrosamiento endometrial. Puede ser benigno o maligno. Paciente posmenopáusica que empieza a sangrar sin motivo después de estar en menopausia por mucho tiempo, sin tratamiento de reemplazo hormonal, la primera cosa que tenemos que pensar es un cáncer de endometrio. Luego pensar en el resto de las cosas de acuerdo a las imágenes, ¿ya? Y siempre la única manera de confirmar el diagnóstico es mediante una biopsia, un legrado biopsia diagnóstico.
nosotros detectamos esto, recibimos el diagnóstico histológico después del legrado, vamos a hacer la etapificación y esto ahí también intervenimos con imágenes. ¿Qué tipo de imágenes vamos a utilizar? ¿Qué tipo de método de diagnóstico por imagen? La resonancia magnética y la tomografía. ¿Ya? Igual que para la etapificación del cáncer de cuello uterino, la etapificación para este tipo de cáncer se hace con resonancia magnética o, si no contamos con esto, con tomografía con contraste. Aquí tenemos cáncer de endometrio. Miren cómo está de engrosado, aumentado de tamaño, la cavidad endometrial muy distendida, con cambios quísticos. Aquí tenemos igual, engrosamiento endometrial. Este mide 33 milímetros de espesor, la cavidad distendida por este material ecogénico. Si ponemos Doppler, a lo mejor pillamos vascularización. Esa es una característica más que nos ayuda en nuestro diagnóstico y en nuestra caracterización. Con eso hemos terminado la parte del útero y vamos a pasar a la parte de imágenes de los ovarios. Igual el método indicado para la evaluación de los ovarios es la ecografía. Tenemos igual, podemos hacerlo por vía transvaginal o transvesical. ¿Cuándo vamos a utilizar ecografía transvesical? Pues cuando hayan contraindicaciones para una ecografía transvaginal, ¿no? ¿Cuáles son las contraindicaciones? La edad prepuberal, la edad pediátrica, ¿no es cierto?, en la cual no podemos utilizar el método transvaginal, de que no hay actividad sexual previa, instrumentación reciente, que ya hemos hablado, ¿no es cierto? Y pues el no consentimiento de la paciente también. Si la paciente no se siente cómoda con el método transvaginal, tenemos siempre la alternativa de la transvesical, ¿no? ¿Cuál es la desventaja del transvaginal? El campo de visualización, ¿no? Sabemos que los ovarios pueden estar en cualquier lugar en la pelvis. Si tienen un mesolaxo, por lo tanto, a veces no los vamos a lograr ver por este método. Bien. Ovarios normales. ¿Cómo vemos entonces por ecografía o un ovario normal? Dependiendo de la edad, ¿no es cierto? Si estás en edad fértil, si es edad pediátrica o si es la edad posmenopáusica, ¿ya? La edad pediátrica y pues los ovarios siempre van a medir menos de 1 cc de volumen. En la edad fértil siempre van a medir más de 1 cc de volumen, incluso pueden llegar a medir 20 centímetros cúbicos, dependiendo del aspecto y la estructura interna, los podemos categorizar como normales o a veces como patológicos. Sin embargo, el ovario normal va a tener un estroma que tiene una ecogenicidad intermedia y en el espesor de este estroma van a verse siempre, en cualquier fase del ciclo menstrual, algunas formaciones quísticas anecogénicas, que son los folículos, ya sea en maduración o en involución, dependiendo de la fase del ciclo menstrual. Es normal ver quistes en los ovarios en las mujeres en edad fértil en cualquier etapa del ciclo menstrual y no son sinónimo de patología, ¿ya? Para que nos estén indicando o alertando para alguna patología, tienen que tener otras características adicionales, ¿ya? En la edad posmenopáusica, en pacientes sin tratamiento de reemplazo hormonal, pues vamos a ver que los ovarios van disminuyendo de tamaño. Generalmente disminuyen tanto que miden menos de 1 cc, son homogéneos y no se ven folículos. ¿Sí? Hasta ahí está todo claro, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Continuamos entonces. Bien. Estas imágenes quísticas que tenemos aquí son normales y puede tratarse de qué tipo de quistes ováricos funcionales. Pueden ser los quistes foliculares,
los quistes lúteos de la teca o quistes del cuerpo lúteo. Todos en general se pueden ver así y no los vamos a poder diferenciar, a no ser salvo algunas contadas excepciones, pero en general se ven así. Bien, vamos a la patología. Entonces, una vez que ya nos hemos guardado en la memoria el aspecto normal de los ovarios. Aquí tenemos aspectos patológicos. Una patología benigna, que es una de las más frecuentes que vemos en la población en general en edad fértil, es el síndrome de ovario poliquístico. El síndrome de ovario poliquístico, como su nombre dice, es un conjunto de síntomas y signos de una alteración hormonal, ¿ya?, multifactorial. Por lo tanto, una imagen no es un síndrome. Por lo tanto, la ecografía con imágenes de múltiples pequeños quistes en el espesor del estroma ovárico no es sinónimo de síndrome. Es simplemente un signo que puede apoyarnos en la dirección del diagnóstico de síndrome, ¿ya? Pero no necesariamente es sinónimo. Los ovarios, ¿cómo se van a ver entonces? Cuando se trata de un ovario en una paciente con un síndrome de ovario poliquístico, van a estar aumentados de tamaño, el estroma va a estar también aumentado de ecogenicidad, y las formaciones foliculares, que esto son folículos, solo que se forman demasiados folículos, hay una alteración en la señalética que hacen las distintas hormonas que forman parte del ciclo menstrual para los distintos cambios, tanto a nivel del endometrio como de los folículos, ¿no es cierto?, para la maduración folicular. La folículo estimulante, ¿no es cierto?, la luteinizante, en distintas fases del ciclo, se eleva una, baja la otra y van pasando acontecimientos, pues, que son coordinados por los niveles de estas dos hormonas, ¿no es cierto?, a lo largo del tiempo. Y cuando no están bien coordinados, pues lo que pasa es que se van, o que maduran muchos folículos, o algunos ya no están respondiendo a la involución, ¿ya? No logran involucionar por completo después de la ovulación, y los folículos que se quedan dentro del estroma ovárico vuelven a estar estimulados nuevamente por los picos hormonales del siguiente ciclo menstrual y continúan creciendo, ¿ya? Y así se adicionan otros nuevos que están estimulados y que empiezan a crecer, y es por eso que se acumulan muchos. Lo más característico es que se encuentren periféricos, por debajo de la cápsula ovárica, ¿ya?, en forma de collar de perlas. Eso es lo característico. Muchas veces existe el síndrome de ovario poliquístico y hacemos una ecografía y los ovarios están completamente normales, no vemos ningún signo. Eso no quiere decir que no hay un síndrome de ovario poliquístico, porque acuérdense que este es un signo más dentro de todo el espectro sindrómico que tiene que investigar el ginecólogo, ¿no? Eso quiero que se acuerden muy bien, porque van a leer en muchas ecografías ovarios poliquísticos, y eso no es sinónimo de síndrome de ovario poliquístico. Ahora hay un nuevo nombre para el síndrome de ovario poliquístico, porque como hay mucha confusión con solo la ecografía y vemos que es multifactorial, ya se le ha cambiado el nombre. ¿Alguien me sabe decir cuál es el nuevo nombre para este síndrome de ovario poliquístico? Van a tener tarea. El que se quiera ganar un punto extra, me avisa la siguiente clase. Bien. Pasamos entonces. ¿Qué otras patologías benignas podemos ver en los ovarios y que se pueden caracterizar perfectamente con imagen ecográfica? Vamos a ver los quistes ováricos complicados. ¿Qué son los quistes ováricos complicados? Aquellos
que tienen un aspecto que no son de aspecto simple. Acuérdense, el quiste simple es completamente anecogénico, no tiene pared perceptible y es redondito, ¿ya? Y los quistes complicados son aquellos que no se ven simples, que quiere decir pueden tener material ecogénico en su interior, un componente sólido, ¿ya? El quiste ovárico complicado puede estar causado por distintas etiologías, por lo tanto tenemos un diagnóstico diferencial para estos aspectos. Podría ser un folículo en involución, podría ser un quiste con cambios hemorrágicos en su interior, o podría ser un endometrioma, ¿ya? Tejido endometrial en situación ectópica dentro del ovario, ¿ya? ¿Cómo se ve el endometrioma? Se ve una imagen quística homogénea de ecogenicidad intermedia, ¿ya? ¿Cómo se ve un quiste hemorrágico? Puede verse exactamente igual cuando es una hemorragia reciente. Cuando es una hemorragia un poco más antigua, va perdiendo ecogenicidad la sangre y podemos ver como de pequeños puntitos flotando y detritus hacia abajo. Si es una hemorragia un poco más antigua, acuérdense que el coágulo, la sangre se va coagulando, el coágulo se va organizando y podemos ver incluso componentes así en retracción, coágulo en retracción y líquido anecogénico o múltiples tabiques del coágulo que se está retrayendo o un nivel líquido-líquido, ¿sí? Son distintos aspectos que puede tener un quiste hemorrágico, incluyendo el aspecto ecogénico homogéneo, que hay que diferenciarlo o tenerlo como diagnóstico diferencial al endometrioma. ¿Sí? ¿Se entiende? Quiste ovárico complicado puede tener todos estos aspectos. En el espectro de diagnósticos diferenciales de un quiste ovárico complicado tenemos estas tres etiologías. Y ahí vamos a ver otra cosa más. Tenemos el quiste ovárico complicado y tenemos la masa anexial compleja. ¿Ya? No vamos a hablar de características para una sola etiología, ¿ya? La masa anexial compleja es otro término que nosotros utilizamos cuando encontramos lesiones mixtas. ¿Qué quiere decir? Que tienen un componente quístico y un componente sólido, ¿ya? O que presenta la imagen quística tabiques en el interior del quiste, ¿ya? Todas estas imágenes son quistes complejos, un componente sólido, componente quístico, componentes quístico y tabiques, ¿ya? Lo característico cuando son tabiques delgados, paredes finas, sin un componente sólido como tal nodular, es característico del cistoadenoma seroso, pero acuérdense que un coágulo en retracción también puede producir múltiples tabiques finos, ¿sí? Como diagnóstico diferencial. Tenemos aquí el cistoadenocarcinoma seroso, que va a tener un componente polipoideo intraquístico sólido, generalmente esto está vascularizado, y el diagnóstico diferencial es con el de un coágulo en retracción, ¿no es cierto? Un quiste hemorrágico benigno. Y el coágulo en retracción, ¿qué va a pasar? En unas semanas más, al siguiente ciclo menstrual, se va a reabsorber por completo el quiste y va a desaparecer. En cambio, el cistoadenocarcinoma seroso va a seguir creciendo, ¿no es cierto? El coágulo en retracción no tiene vascularización. Puede verse exactamente igual que esto, pero no tiene vascularización. Acuérdense que los tumores tienen vascularización, crecen, son tejidos vivos, no son sangre coagulada, por lo tanto vamos a lograr ver en este componente sólido del quiste señal de vascularización cuando utilizamos el Doppler, el modo Doppler en ecografía. Por lo tanto, cuando nosotros
hacemos una ecografía ginecológica, aunque sea de rutina, tenemos que hacerlo en un equipo que podamos utilizar el Doppler para hacer diagnósticos diferenciales, ¿ya? Y tenemos que saber manejar el modo Doppler, no solamente el modo 2D, tenemos que saber operar adecuadamente y calibrar nuestros equipos para lograr detectar flujo. Acuérdense, los ovarios miden, ¿cuánto miden? Un cc, 2 cc's de volumen, 3 cc's, son estructuras pequeñitas, entonces necesitamos nosotros saber calibrar muy bien nuestros equipos, manejar muy bien hacer estos estudios, a pesar de que puede ser sencillo sacar fotos, manejar equipos de alta gama no es tan sencillo, necesitamos personal médico entrenado y especializado. Aquí tenemos otra lesión, en este caso es un tumor benigno, el quiste dermoide o teratoma. Es un tumor que podemos encontrarlo frecuentemente cuando hacemos ecografías ginecológicas en la infancia. Es algo que viene de nacimiento, ¿no es cierto? Es un tumor de origen de la fase embrionaria. Tiene 4 tejidos en su espesor, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan qué tejidos tienen los teratomas? Tienen pelo, tienen hueso. ¿Qué más tienen? Tienen grasa. ¿Qué más tienen? Ya se han dormido, chicos, despierten. ¿Durmieron todos? Mándenme una señal de que están ahí todavía. Ya no falta mucho, ya vamos a terminar. También puede tener fibras de músculo liso, doctora. Sí, correcto. Muy bien. Ya, entonces, ¿cómo lo vamos a ver? ¿Qué partes de esas estructuras histológicas logramos nosotros reflejar en ecografía? Vamos a reflejar solamente la parte podemos ver el hueso, que se va a ver como una calcificación, o podemos ver la parte de la grasa, que se va a ver como en este caso, una imagen redondeada, ecogénica, y que va a determinar una sombra posterior. Ven aquí un cono de sombra, es una sombra sucia, ya no es una sombra nítida. Igual aquí hay una sombra, aquí ven que está más oscuro, aquí posterior a esta masa, es una sombra sucia, y esto es la grasita del teratoma. El componente graso es el que vamos a poder nosotros diferenciar en estos tumores en el ovario, ¿no? Y este es su aspecto característico. Los otros tejidos generalmente no logramos verlo, pero si nosotros ubicamos esta imagen característica, podemos decir que es un teratoma, nos quedamos tranquilos en el paciente pediátrico. Esta masa es algo benigno. Bien. ¿Y cuál es la característica del tumor maligno de ovario? Ya habíamos visto hace un momentito, hemos hablado de los quistes o de las masas quísticas complejas, ¿no es cierto? No vamos a refundar más, sin embargo, recordar, ¿no es cierto? Masa quística compleja, componente sólido, componente quístico, componente sólido vascularizado. Bien. Diagnóstico diferencial. Si tiene Doppler positivo, pues probablemente no hay diagnósticos diferenciales. Es un tumor maligno de ovario hasta que alguien demuestre lo contrario. Y sí o sí se tiene que hacer una cirugía para mirar al microscopio. Bien. Continuamos. ¿Qué más nos falta revisar de la anatomía en la parte del examen ginecológico? Las trompas de falopio. Las trompas de falopio, con el método de ecografía,
no logramos verlas si están normales. Por lo tanto, aquí yo no les puedo mostrar una imagen de una trompa del falopio normal por ecografía, porque no se logran ver. ¿Ya? Cuando las vemos es porque están dilatadas patológicamente, cuando hay un hidrosalpinx. La causa más frecuente de hidrosalpinx, que es la obstrucción de las trompas de falopio y acumulación de líquido en su luz, es la enfermedad inflamatoria pélvica. ¿No? Cuando queremos valorar, y se ve así en ecografía, una imagen tubular, ¿no es cierto?, llena de líquido necogénico, serpiginosa, en área anexial. El líquido puede tener ecos, puede no tenerlos, pero se ve así. Entonces, ¿cómo vamos a nosotros evaluar las trompas de falopio cuando queremos valorar su anatomía? Con ecografía no podemos, pero sí podemos con histerosalpingografía. ¿Cuándo vamos a necesitar nosotros valorar si las trompas de falopio tienen una anatomía normal y están permeables? Cuando estamos evaluando la fertilidad en pacientes que pues están con problemas para embarazarse, ¿no es cierto? La histerosalpingografía nos puede identificar la anatomía tanto de la trompa normal como de la trompa de falopio patológica y en especial nos permite valorar si hay permeabilidad. Una trompa de falopio puede no estar dilatada, pero puede no ser permeable, ¿ya? Y la histerosalpingografía es el método de elección. No les voy a mostrar imágenes de una histerosalpingografía porque no es el objeto de aprendizaje para el médico general. ¿Ya? Bien. Con esto hemos terminado la parte de anatomía normal y algunas patologías más frecuentes que podemos ver en útero y anexos. Cuando nosotros realizamos la ecografía, que es el método indicado inicial para la evaluación del útero y anexos, no solamente vamos a ver estos órganos anatómicos, sino que al mismo tiempo también siempre tenemos que estar atentos a la presencia de líquido libre en el fondo de saco en el fondo de saco de Douglas, ¿no es cierto? Recto uterino. Algunas veces se va a ver completamente anicogénico, negrito, y puede ser fisiológico, posterior o periovulatorio, ¿ya? Cuando el folículo libera el óvulo y se rompe, pues siempre hay unas gotitas de sangre y una pequeña inflamación y puede acumularse un poquito de líquido en fondo de saco. Sin embargo, es muy escaso y la paciente es completamente asintomática, ¿no? En condiciones postquirúrgicas también podemos ver líquido libre en cualquier cirugía, de cualquier tipo a nivel abdominal. Y no necesariamente va a ser patológico, sino un cambio postquirúrgico reciente, ¿no? ¿Qué tipo de líquido o colecciones podemos encontrar en la cavidad? Puede ser producto de una complicación de la vía urinaria, ¿no es cierto? Ruptura y extravasación de la orina por fuera de la vía urinaria es el urinoma. Como complicación postquirúrgica, cuando a veces lesionan el uréter sin darse cuenta durante una cirugía ginecológica o de otro tipo. Los seromas, los linfoceles, hematomas y abscesos. Estos también podemos verlo en la evaluación postquirúrgica, ¿ya? Cada uno tiene sus características. El hematoma y el absceso van a ser ecogénicos. El linfocele, el seroma y el urinoma van a ser hipoecogénicos, por lo tanto, es difícil diferenciar cuál puede ser solamente por la imagen. Tenemos que tener, por lo tanto, antecedentes, ¿no es cierto? Tiene una cirugía. ¿Qué ha pasado en el transquirúrgico? Hay sospecha de lesión
de lesión de qué tipo, de qué órgano, ¿no es cierto? Puede ser lesión del intestino, puede ser lesión de uréter, pero si no tenemos el dato que nos tiene que proveer el médico tratante, pues va a ser difícil que nosotros podamos hacer este diagnóstico diferencial solamente por una imagen. ¿Ya? Entonces eso es muy importante, ¿no? La comunicación de los antecedentes clínicos, de cualquier evento en el transcurso de la cirugía y de la sospecha diagnóstica, ¿no? Bien. No olvidarnos que la ecografía es el método indicado inicial para la evaluación ginecológica por imagen. Es económico, es accesible, no es invasor, no usa radiación, es de elección en niños y en embarazadas siempre. Y con eso hemos terminado, chicos. Si hay alguna pregunta. No hay preguntas, entonces vámonos a descansar. Muchas gracias, doctora. Buenas noches. Muchas gracias y nos vemos la siguiente semana.